Bien, vamos a comenzar. Muy buenos días. Para la evaluación final de desarrollo de habilidades interpersonales, vamos a responder 16 preguntas, de las cuales me van a ayudar a conocerme un poco mejor y sobre todo a mejorar en mi ámbito personal y educativo. Bueno, comenzando con la pregunta uno, ¿cuáles son mis principales características, capacidades y o cualidades? Bueno, yo me considero lo que es una persona prudente, resiliente y comprensiva. ¿Cómo me comporto y yo pienso usualmente? ¿Qué comportamientos o pensamientos muestran las características, capacidades y o cualidades que se nombran en la pregunta uno? Bueno, usualmente mi forma de comportarme es de una manera tranquila. No suelo exaltarme o tomar decisiones de manera apresurada, lo cual encaja con una personalidad un tanto prudente. ¿Qué puedo contar sobre mi historia de vida o experiencias previas? Bueno, mm, yo creo que hubieron cuatro puntos importantes en lo que es en mi vida. El primero, que fue mi primer amor en la secundaria. Creo que todos tuvimos ese primer momento en la vida. O los otros que no son tan, bueno, bonitos, por así decirlo. Fue mi enfermedad de TBC en la universidad, que lamentablemente me obligó a dejarlo. Mi enfermedad de hipertensión portal en el instituto, que, bueno, no fue tan grave y pude aún así continuar mis estudios. Y un caso más reciente que fue, bueno, un colapso mental que me llevó a estar hospitalizado. Y pues tuve que llevar un tratamiento psicológico y psiquiátrico, ¿no? Ahora, ¿cómo fue el contexto en el que me ha desarrollado hasta el momento? Aquí puedo compartir las principales características de los ambientes en los que he estado, como por ejemplo contexto familiar, de barrio o los lugares en los que he estudiado. Bueno, mi situación familiar fue muy exigente, esto un tanto riguroso, sin mucho reconocimiento. Bueno, mi barrio era y sigue siendo un poco peligroso, donde siguen, bueno, esto cometiendo algunos delitos. Y los lugares donde he estudiado, bueno, fueron todo lo que me enseñaron que estaba mal, pero aún así seguía en un camino de superación, entrando un tanto en conflicto con lo que me enseñaron en un principio. Pero poco a poco eso lo fui superando y mejorando. ¿Cómo ha influenciado mi historia de vida y el contexto en el que desarrollé mis características, capacidades y o cualidades actuales? Bueno, todas las adversidades familiares y lugares donde he estado me ayudan a tomar las cosas con más prudencia y ser más comprensivo en muchos casos. Dejar de preguntarme por qué me pasa esto es una de las, por ejemplo, una de las cosas más importantes, y a tomar las cosas con más calma, eso sí. Ahora, ¿cuáles son mis principales características, capacidades y o cualidades en mis estudios y o trabajo? Yo considero que son dos y son muy importantes: la prudencia y la resiliencia. Pero más que nada la resiliencia, y bueno, eso es por mi historia de vida y todo lo que he pasado. Ahora, ¿cómo me comporto y pienso usualmente como estudiante o profesional en formación? ¿Qué comportamiento o pensamiento muestran las características, capacidades y o cualidades que nombré en la pregunta 6? Solo pensar antes de decir o hacer algo, lo que refleja una prudencia con la que actúo. Si algo no salió como debía, busco una solución que no afecte la integridad, obviamente, de los participantes. Eso es algo que considero muy importante. No chocar mucho con el ego de las otras personas para no dañarlos, sino más bien darles la oportunidad de que ellos mismos se desenvuelvan y puedan seguir mejorando y aportando mucho más en lo que es, digamos, trabajos grupales. ¿Cómo ha influido mi historia de vida y el contexto en el que me desarrollé en mis características, capacidades, cualidades, comportamientos y o pensamientos actuales como estudiante o profesional en formación? Bueno,
Al igual como he mencionado, nuevas experiencias de mi vida me llevaron a no rendirme, a seguir intentándolo una y otra vez. Que a pesar de los obstáculos que pueda tener una persona en su vida, no voy a decir mayores o menores, siempre hay que seguir adelante, ¿no? Intentarlo, seguir intentándolo. ¿Cuáles son mis principales fortalezas como estudiante o profesional de formación? Bueno, creo que la principal característica, como mencioné antes, es ser resiliente. Sé que lo menciono con frecuencia, pero creo que es la que mejor me puede servir para todo. Junto con ser, bueno, una persona prudente. Pero sí, eso es lo que quiero recalcar, que sigo siendo una persona resiliente, que lo sigo intentando. ¿Por qué considero que los aspectos incluidos en la pregunta 9 son fortalezas? Bueno, porque es algo que nace de mí, que llevo dentro, que me permite seguir adelante y vi experiencias que a muchas personas los hubieran derrumbado, porque es algo que lo vengo desarrollando ya un tiempo y me siento en parte muy orgulloso de ello. ¿En qué me gustaría mejorar como estudiante profesional de información? Bueno, si hay algunas cosas que quisiera mejorar. Uno, primero me gustaría no sobrepensar tanto las cosas, suelo perder mucho tiempo en ello, y quizás eso choca mucho con ser una persona prudente, ¿no? De pensar antes de actuar, y en estos casos pienso y pienso y sobrepienso. La procrastinación, claro, obviamente, que en ocasiones me suele ganar, sí. Esto justamente que conecta un poco justamente con estar pensando demasiado. Un método ahí para distraerme y dejar de pensar, ¿no? Y algo que sí, mm, sí lo considero mucho, es la toma del liderazgo. Cuando tengo la oportunidad, perdón, sí me he dado cuenta que tengo la oportunidad de tomar un liderazgo, pero no lo tomo, digamos, por un miedo a todavía equivocarme. ¿Por qué considero que los aspectos incluidos en la pregunta 11 son aspectos a mejorar en mi rol como estudiante profesional de formación? Bueno, porque son aspectos que me ayudarían a seguir mejorando como persona y profesional, puliendo y ahondando en aspectos que aún no me atrevo, digamos, a descubrir. Y como dije anteriormente, quizás es por un miedo al fracaso. ¿Cuáles son mis amenazas y oportunidades para mejorar como estudiante profesional de información? A ver, amenazas y oportunidades. Bueno, entre las amenazas se encontrarían, digamos, por ahí familiares que no aportan nada en mi desarrollo profesional, junto con obviamente la tecnología que me distrae. Pero bueno, son cosas que poco a poco le estoy mejorando, ¿no? Y entre las oportunidades que puedo encontrar estarían mis hermanos, que lograron salir adelante a pesar de todo el contexto que también ellos vivieron de su parte, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi objetivo de mejora para potenciar mi desarrollo profesional y por qué es importante para mí? Bueno, mi objetivo sería dejar de procrastinar en muchos momentos del día. Me parece un objetivo alcanzable y sobre todo que puedo trabajarlo sin la intervención de una persona externa. Aunque, aún así, siempre considero el apoyo de una persona que si quiere, digamos, ayudar a mejorar, siempre es bienvenido. Nunca le digo que no. Ahora, ¿qué puedo hacer para lograr el objetivo planteado en el ejercicio 13? Mm, A ver, entre las amenazas que más urgencia le doy sería el de las opiniones de personas que no me ayudan en mi carrera profesional. Entre las estrategias para lograrlo sería cuestionar su autoridad y establecer límites claros, utilizando métodos de repetición, repitiéndome una y otra vez hasta que logre entender y sobre todo creerlo. Validar mis logros, anotando constantemente todos los logros que he tenido hasta este momento para dejar de depender de una validación externa. Y finalmente, crear mantras de desapego que repitan sus miedos e inseguridades,
para que pueda entender que ellos también son humanos, que no son un alter ego a donde yo o, o digamos personas que yo los tengo muy arriba, que sus opiniones son muy arriba. Finalmente, ¿por qué es importante la reflexión sobre mí mismo de este curso y ejercicio para potenciar mi desarrollo profesional? Bueno, en lo que he escrito en lo que he pensado, escrito en este momento, hay muchas cosas para reflexionar, sí. La reflexión que me llevo a descubrir en este curso y los ejercicios que nos plantearon a todos los alumnos reflejan una importancia en los objetivos de mejora tanto personales como académicas. Y en mi caso en particular, al lograr mi objetivo y motivación, que es sentirme orgulloso de mí mismo. Estoy seguro que hay muchas cosas que he logrado, pero que muchas veces no lo recuerdo o no les tomo la consideración correspondiente. Pero bueno, esa es mi motivación para seguir adelante. Eso sería todo. Muchas gracias.